Buenos días, mi nombre es Gary de la Cruz y hoy día les voy a enseñar a cómo diseñar una fuente de alimentación que entregue un voltaje regulado a una carga. ¿Y qué es todo este trabalengua tan complicado a simple vista? Pues es simplemente el diseño de este pequeño circuito que vemos acá. Bueno, desde la parte del transformador, rectificador, filtro y regulador, ya que la otra parte eh, no concierne a este tema, eh, pero igual. Vamos a basarnos en este ejemplo eh, o en este problema. Diseñar una fuente de alimentación que entregue un voltaje de 12 voltios regulado a una carga. La corriente que consume la carga está entre 0 miliamperios y 80 miliamperios. Entonces, el esquema que vamos a tomar es el que ya les mencioné, desde el transformador, rectificador, el filtro y el regulador de tensión. Y en este lado va a estar la carga. El voltaje de salida, el VCC, va a ser 12 voltios, es lo que queremos. Y ya. Eh, Les voy a enseñar tres formas de poder diseñar y resolver este tipo de problemas. La primera va a ser con un integrado regulador de lineal de voltaje. En esta parte vamos a usar el 7812, que ahorita les explicaré por qué. Y siempre un transformador de este tipo, con una entrada de 220 RMS o 311 voltios a 60 Hz, a una frecuencia de 60 Hz, y con una etapa rectificadora. Esta es la etapa rectificadora más ideal que se suele usar siempre para transformar la señal sinusoidal a una señal de comba positivo nada más. Y la etapa de filtrado es la que nos va a reducir las combas grandes a unas combas pequeñitas que luego en la etapa reguladora se convertirá en una señal estable de 12 voltios, que es lo que queremos para la carga. Entonces, habiendo definido esto, tomaremos, según la hoja de datos, por eso escogí el 7812, ya que me va a dar 12 voltios de salida, según lo que dice acá. Y entonces dentro de eso hay miles de familias de diferentes tipos de fabricadores, del cual voy a usar el MC7812C. Y, y bueno, acá lo primero que tienes que analizar en la hoja de datos es la corriente de salida, ¿no? IO, que en este caso para 19 voltios de entrada va a ser 500 miliamperios. Entonces estaría bien, ya que nuestra corriente que decíamos para la carga es de 0 miliamperios a 80 miliamperios. Y así tú, dependiendo de cuál es el requerimiento de tu carga o de energía de tu carga, vas a usar un diferente capacitor. Como en este caso les pongo otro, que se puede entregar 1 amperio de salida. Entonces, teniendo esto, escogiendo este caso, ahora tendremos que ver el voltaje de entrada. El voltaje de entrada que van a estar entre 14.5 y 27 voltios. Ya. Y por otro lado, también tenemos que ver el rango en cuál varía, ¿no? El voltaje de salida. O sea, va a tener un voltaje típico de 12, que es lo que queremos, pero igual siempre tiene una variación. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, vamos a calcular el N, dependiendo del transformador que usemos. En este caso, este transformador, vamos a calcular este N, lo cual va a convertir esta fuente de 220 RMS a un voltaje más pequeño. Y para eso vamos a usar esa fórmula, que es de, el voltaje que queremos acá que llegue a la entrada del 7812, el voltaje IN, va a ser igual al voltaje RMS dividido entre el N, entre el número de espiras que tiene este transformador, menos 2 veces el voltaje de los diodos. Bueno, dos porque hay dos diodos. Dos diodos que van a bajar el voltaje. Bueno, van a consumir voltaje. Bueno, van a generar un voltaje. Eh, de por sí, estos vamos a tomar de que sean ideales, y por eso, en este caso, el voltaje ideal de un diodo es 0,7, y por lo cual nos va a dar 1.4. Entonces, sabiendo los límites del voltaje de entrada, que van a ser los de la datasheet, 14.5 y 27, procederemos a hallar el número de espiras. Entonces, con el mínimo, vamos a generar el mayor número de espiras. Y entonces, para que no llegue más, tenemos como el entero
el entero inferior. Entonces en este caso sería el 19. Y en el caso de con el máximo voltaje, tenemos que tomar el entero superior, ya que esto va a dividir más y entonces el voltaje va a ser menor. Mira. Entonces, ya teniendo esos datos, ahora vamos a la parte del rizado. Ya tenemos los voltajes de entrada. Lo que se dice que de rizado, el capacitor debe bajar a 10% el voltaje pico. Y entonces nuestros voltajes picos estaban entre 14.5 y 27. Entonces tendremos 1.45 voltios y 2.7. Para ese caso tendríamos que analizar cuatro tipos, cuatro etapas, cuatro estados, que es la corriente de la carga máxima con el voltaje máximo. Es decir, la corriente mínima con el voltaje máximo, la corriente mínima con el voltaje mínimo. Pero en este caso tenemos dos casos que se nos eliminan, ya que la corriente de la carga mínima es 0 miliamperios. Entonces trabajaríamos con 80 miliamperios. Entonces, siguiendo utilizando la fórmula esta del voltaje rizado, es igual a la corriente de la carga, o IL, como que les pongo, entre dos veces la frecuencia por la capacitancia. Vamos a obtener que una capacitancia de 0.25 microfaradios y 0.45 microfaradios. Y entonces, ¿cuál escogemos ahora? Entonces, el caso crítico, como que les pongo, es soportar la mayor corriente de la carga. Entonces, soportar la mayor corriente de la carga y tener el caso ideal, por así decirlo, y tener el rizado más pequeño. Y entonces, según esto, escogeríamos la capacitancia de 0.45 microfaradios. Entonces, para tener en cuenta que todo esto depende siempre del rectificador integrado de línea de voltaje que escojamos, dependiendo del voltaje que queramos, dependiendo del datasheet que se nos ponga para el voltaje de entrada. Y a partir de ese, calcular la capacitancia la mejor capacitancia para nuestra carga. Esa sería la primera forma de poder realizar este ejercicio. La siguiente forma va a seguir el mismo concepto, pero ya solo va a cambiar en la etapa reguladora, ya que ahora ya no utilizaríamos un rectificador integrado, sino utilizaríamos un diodo Zener y una resistencia, ya que el diodo Zener va a ser el que va a mantener el voltaje de 12 y la resistencia va a regular el voltaje extra y el diodo Zener se va a consumir la corriente extra que va a haber acá en el voltaje de entrada de la resistencia. Entonces, teniendo este nuevo esquema, teniendo los mismos datos, acá vamos a analizar, hay tres formas de poder realizar este ejercicio. Cuando conozcamos la corriente de la carga y conozcamos el Zener y desconozcamos la resistencia. Ese sería un caso que podríamos hacer, que ese va a ser el último caso a analizar, ya que se está usando el datasheet del Zener conocido. Y el caso B no podríamos realizarlo en este ejemplo, ya que el RS conocido, eso va a depender mucho de lo que tengas, ¿no? El Zener conocido y el RL desconocido. Como en este caso conocemos el RL, entonces no podemos tomar ese caso, ya que el RL sí es conocido. El RL lo sacaríamos por ley de Beer, teniendo las corrientes y el voltaje ya definido de 12 voltios. Ya. Sacaríamos el RL mínimo, que sería 0 ohms, y el RL máximo que tendríamos que calcular. Por lo tanto, podríamos también hacer el caso C, que es el primero que les voy a explicar, que conozcamos los límites de la corriente de la carga, desconozcamos la resistencia y desconozcamos el Zener. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Analizamos las corrientes acá utilizando las fórmulas de estos, ya que la corriente que pasa por la resistencia se va a dividir tanto en corriente que va a ir por el Zener y corriente que va a ir hacia la carga. Entonces, ponemos estos tres casos, que la corriente que pasa por la carga siempre va a ser igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. Entonces, vamos a analizar la corriente máxima que puede llevarse el Zener y la corriente mínima que necesita nuestra carga.
A la vez la otra forma, la otra ecuación sería la corriente de IRS igual a la corriente mínima más la corriente del sender mínima más la corriente de la carga máxima. Pero con esto, teniendo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, no podríamos realizar. Entonces necesitaríamos la ayuda de la teoría que siempre se usa, que la corriente máxima va a ser igual a 10 veces la corriente mínima de la carga. Entonces, primero, basándonos en las dos primeras ecuaciones, vamos a llegar a esta ecuación, ya que la corriente mínima de la carga es 0 miliamperios, y entonces tendríamos esta ecuación, que el IZ máximo va a ser igual al IZ mínimo más 80 miliamperios. Entonces ahí, ayudados de la teoría, llegaríamos a calcular IZ mínimo, que sería 8.889 miliamperios, IZ máximo 88.89 miliamperios, y bueno, IZ máximo es igual a IRS, entonces 88.89 miliamperios. Siendo con esto, entonces, ¿para qué hemos hallado esto? Aún nos falta, ya que ahora tenemos que ver que igual nuestra ecuación depende de un n. Entonces tenemos que volver a hallar el voltaje pico. En este caso no hay una regla que nos diga cuál es el n que debamos usar. Entonces les planteé 3 valores, dependiendo de lo que habíamos hallar en el ejercicio anterior, ya que n iba entre mayor a 12 y menor a 19. Entonces tomé estos 3 valores, el 12, 15 y 19, para los cuales, utilizando la misma fórmula que habíamos dicho y sabiendo que son diodos ideales, los 4 diodos que vemos acá, entonces tendríamos que el voltaje pico para 19, 14.96 y así respectivamente. Entonces, teniendo esto, más el IRS, vamos a calcular la resistencia, ya que teniendo la corriente que pasa por RS y teniendo la diferencia de voltajes, podemos calcular a través de la ley de Ohm. Entonces, teniendo esto, vamos a calcular las resistencias, las cuales ahí se muestran. Ahora solo nos falta la capacitancia. Para la capacitancia necesitamos el voltaje rizado, ya que más adelante les mostraré cómo se utiliza. Bueno, aquí, entonces luego de calcular el voltaje rizado a través de esta fórmula, que es el voltaje de la entrada, el voltaje DC, es igual al voltaje pico, el voltaje pico que ya habíamos calculado según cada n, y el voltaje rizado es el que queremos. Entonces haríamos eso y nos daría sus resultados. Ahora, teniendo el voltaje rizado, iríamos a la fórmula que ya habíamos visto, ¿no? Que el voltaje rizado es igual a la corriente de entrada, que en este caso va a ser el IRS, sobre 2 veces la frecuencia por la capacitancia. Y entonces ahí tendríamos las diferentes capacitancias. Bueno, siempre se busca que la capacitancia esté en microamperios y las resistencias estén en ohms. Así que cualquiera de los que hemos escogido, de los n's que hemos escogido, estarían adecuados, siempre y cuando encontremos esta cantidad de resistencias. Esas serían las únicas condiciones para el diseño de este tipo. Pero ahora les explicaré usando la datasheet del Zener conocido, que sería, bueno, en este caso escogimos este Zener, acá el 1N4742A, que va a tener un voltaje de trabajo de 12 voltios. Entonces, ahí vamos a utilizar solo estas dos fórmulas. El IRS, bueno, los que les he explicado, la corriente de nodos que va a pasar acá, en este nodo, en el nodo de BO. Ya, entonces vamos ya sí, siguiendo los mismos datos que teníamos, que la corriente que necesitamos para la carga de 0 miliamperios, 80 miliamperios y el voltaje de salida 12 voltios, vamos a analizar cómo hallamos los valores mínimos del Z y el valor máximo. El valor máximo ya nos lo da, que en este caso dice 380 miliamperios, y el voltaje mínimo y la corriente mínima es 10 veces el IZ de acá, la resistencia, que sería 2.5. Entonces, teniendo eso, podemos hallar, ahora vamos a hallar el IRS mínimo y el IRS máximo. Y el IRS mínimo, para asegurar que el Zener no salga a la región de ruptura. Y el IRS máximo, para asegurar que el Zener no exceda la máxima disipación de potencia. O sea, para que en nuestro Zener no se pueda quemar. Estas dos condiciones.
Entonces, simplemente reemplazando los datos que ya habíamos mencionado, vamos a tener que el IRS mínimo va a ser 82.5 miliamperios y el IRS máximo 380 miliamperios, como acá les va. Ya. Teniendo eso ahora, vamos a empezar a calcular la resistencia y la capacitancia. Entonces, para la resistencia, vamos a usar la misma fórmula, solo que ahora vamos a tener dos resistencias, una resistencia máxima y una resistencia mínima. Entonces, la resistencia máxima va a ser con la corriente mínima, ya que por la ley de Beer, si tienes la corriente mínima y vas a mantener el voltaje, la resistencia va a ser máxima. Entonces, haciendo esto, todavía el voltaje pico depende del N que escojamos, y les vuelvo a poner los mismos datos del ejercicio anterior, o del ejemplo anterior, y usando, en este caso, creo que allá usamos el de 12 voltios, el de N igual a 12, teniendo un voltaje pico de 24.52, y vamos a tener que el IRS máximo, bueno, la resistencia máxima va a ser 151.76 ohms, y la resistencia mínima va a ser 32.95 ohms. Entonces, teniendo el IRS, se tiene que sacar el promedio de esto. El IRS va a ser el promedio de estos, de las dos resistencias calculadas, y va a ser 95.36 ohms. En el caso de que tu R mínimo sea mayor que tu R máximo, tendríamos que buscar otro capacitor, otro diodo Zener. Entonces, teniendo ya las resistencias, la resistencia que vamos a usar, ahora calcularíamos la capacitancia. ¿Y cómo vamos a calcular la capacitancia? La capacitancia depende simplemente del voltaje de entrada que voy a entrar. Con la fórmula que ya habíamos visto, que ahora se los muestro. Ya, entonces, primero vamos a volver a calcular el voltaje rizado. Para nuestro caso que escogimos N igual a 12, que ese depende de N, el voltaje rizado va a ser 25.04 voltios. Entonces, ahora ya para no estar analizando tantos casos, analizaríamos cuando la corriente IRS es máxima. Que sería, ya sabes que buscamos que la corriente sea máxima y que el voltaje rizado sea mínimo. Y bueno, en este caso ya no mínimo, solo que usando el voltaje rizado. Aplicando esta fórmula, llegaríamos a que la capacitancia que usaríamos sería 126.46 microfaradios. Y entonces ahora recapitulando todo, sabemos que todo depende siempre del transformador y de la corriente que vaya a ingresar a este. La frecuencia depende del N, del número de espiras de tu transformador, depende de qué tipo de transformador utilices, y en la etapa rectificadora del rectificador que utilices. En este caso es el más ideal y el más comercial que se utiliza, sin embargo existen otros tipos. Y en la etapa de filtrado y la etapa de filtrado siempre un capacitor, ya que este va a disminuir el voltaje de entrada a tu etapa reguladora. Y la etapa reguladora, como ya vimos los dos casos, puedes usar una resistencia y un Zener, o puedes usar un integrado de rectificador de voltaje lineal. Y esto siempre y cuando todo lo quieras llevar dependiendo de la carga, que es lo que siempre se hace. Entonces, si aparte de eso, cuando utilices un diodo Zener y una resistencia, siempre tienes que ver qué parámetros tienes y cómo lo vas a resolver. Y eso sería todo. Gracias. Espero que les haya gustado y todas las datasheets y esas cosas estarán en la descripción.